Capítulo 31, corriente alterna. Bueno, empecemos viendo fasores y corrientes alternas. Bueno, acá tenemos el alternador que vimos en la unidad 29. ¿Tá? Acuérdense que nosotros hacíamos girar esta espira, bueno, podemos girar una bobina en un campo magnético, ¿no? Teníamos este dispositivo para, digamos, que no se trencen los cables y podíamos obtener una FEM entre estos puntos A y B de este tipo de acá. ¿Tá? Acá está en azul. ¿Se entiende? Esto es una FEM alterna. Sigue una ley sinusoidal. ¿Se entiende? Bueno, habíamos visto también que podíamos ver lo que era el dínamo, que tenía los anillos partidos, podíamos, digamos, rectificarlo, pero en principio esto es lo más simple que podemos tener. ¿Está? Bueno, esto es lo que les acabo de decir recién, ¿correcto? Bien, otra forma de rectificarlo, está en el libro, por eso lo comento, podría ser mediante este dispositivo que se llama puente de diodo. ¿Está? Los diodos, como comentamos en algún momento, funcionan como si fuesen unas válvulas, ¿no? Que dejan circular la corriente en un solo sentido. Entonces, si se fijan, por ejemplo, cuando la corriente acá sigue las flechitas moradas, vendría así, pasaría por acá, está, por acá y viene en este sentido. ¿Se entiende? Cuando en otro ciclo sigue las flechas estas rosas, viene así, así, así y así. Si se fijan, esta parte del medio siempre circula en el mismo sentido. ¿Se entiende? Entonces, conectando nuestro dispositivo que vamos a alimentar entre los bornes A y B, va a estar alimentado o va a circular por él una corriente como esta que está acá. ¿Se entiende? Siempre el mismo sentido. ¿Está? Cuando la que alimenta el puente de diodos es alterna. ¿Está? Bien. Acá ocurre que la corriente media alterna es 0, ¿no? Valor medio. Esto de acá que se llama el valor medio rectificado, el valor medio en el sentido de cuánta carga por unidad de tiempo, digamos, en su valor medio circula por esta parte del circuito, es esta de acá. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bueno, este valor medio rectificado uno puede hacer los cálculos integrando, ¿no? Lo que sería esta integral, ¿no? Y dividiéndola por este tiempo y obtiene este valor de acá. ¿Está? No es algo que se use demasiado. Como les dije, la carga media que fluye por unidad de tiempo, pero bueno, los comento por completitud. ¿Se entiende, gente? Pero bueno, no es eso lo que vamos a concentrarnos en este capítulo. ¿Tá? Vamos a concentrarnos en el uso directo de la corriente alterna para aplicaciones de potencia. ¿Está? En el campus virtual pueden ver una película documental muy linda que se llama Tesla versus Edison, la guerra de las corrientes, me parece que se llama. ¿Tá? Resulta que, bueno, cuando se empezó a utilizar la energía eléctrica, ¿no? Para alimentar, bueno, las distintas aplicaciones, sobre todo las cuestiones de potencia, hubo una disputa entre, digamos, dos tecnologías. Una que utilizaba la corriente continua o una tensión de alimentación continua y otra alterna. ¿Tá? Partidario de la primera era Edison y partidario de la segunda era Tesla. ¿Tá? Edison tenía mucho más poder, mucho más prestigio y trayectoria, así que al principio empezó a prevalecer su postura, pero bueno, al final es mucho más conveniente por muchísimas razones la utilización de la energía eléctrica, digamos, transportada con tensión alterna, así que al final prevaleció la propuesta de Tesla. ¿Está? Ya vamos a ver por qué es muy fácil, en el caso de la tensión alterna, elevar y disminuir la tensión mediante un transformador, que ya estuvimos viendo bastante en el curso, ¿no? Básicamente consta de un núcleo magnético con dos bobinas arrolladas, ¿tá? En cambio, hacer eso en lo que sería una tensión continua es mucho más complicado. Sin embargo, hoy en día se están utilizando, no hay ninguna en el país, pero se están utilizando, y hay muchas en el mundo, líneas de alta tensión para transporte de potencia con tensión continua, ¿está? Con una tensión constante. Si bien es técnicamente más costoso elevar y bajar la tensión en tales condiciones, a veces, digamos, se justifica, ¿está? Porque también la corriente alterna tiene algunas desventajas que, bueno, se superan, pero solamente
digamos, se justifica cuando, digamos, hay un flujo de energía que hay que transmitir muy grande, ¿está? O sea, son inversiones muy grandes, pero se terminan, digamos, amortizando, ¿está? En el país no hay ninguna línea de alta tensión continua, pero si ponen en Google van a ver que en el mundo hay cientos. Bueno, vamos a ver la definición del valor eficaz de la corriente, ¿está? Bueno, acá tenemos una corriente alterna, ¿está? Bueno, imagínense que esta corriente transita por una resistencia, ¿está? Sabemos que la potencia que instantánea, fíjense que ponemos en función de t, que va a tener o que se va a disipar por la resistencia va a ser R por I cuadrado. Acá está graficada lo que sería R por I cuadrado. Fíjense que siempre es positivo. ¿Se entiende? Sale del cuadrado este de acá. Ahora, si se fijan, va entre un valor máximo, que sería, digamos, R por la amplitud de la corriente al cuadrado, ¿no? Y un valor mínimo que es 0, que ocurre cuando la corriente se hace 0. ¿Se entiende? Ahora, nosotros cuando conectamos un resistor, ahí, o por ejemplo, imagínense una estufa de cuarzo, ahí en el toma, nosotros no vemos que se apaga y se prende, lo vemos que está siempre encendido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si esto tiene una frecuencia de 50 Hz, esto va a tener una frecuencia de 100 Hz, ¿está? Entonces, como que, digamos, disipa, no disipa la resistencia, ¿está? A razón de una vez cada centésima de segundo, ¿está? Ahora, el tiempo que tarda en enfriarse, ¿no? La vela es mucho mayor que ese tiempo. Entonces, nosotros percibimos como que está caliente, tiene una temperatura constante, no varía en el tiempo. ¿Se entiende? Bueno, entonces nosotros podemos pensar, o mejor dicho, no notamos la diferencia si estamos alimentando ese dispositivo con una tensión alterna o con una tensión continua. ¿Se entiende? Entonces, esto de acá vendría a ser la potencia media. ¿Está? Fíjense que pasa por la mitad de lo que sería esta función sinusoidal que está desplazado del eje. ¿Se entiende? Esto sería la potencia media. ¿Se entiende? Bueno, vamos a definir lo que es la corriente eficaz como la corriente continua con la que se disiparía esta potencia media. ¿Se entiende? Entonces definimos I eficaz de tal manera que R por I eficaz al cuadrado se iguala a la potencia media. ¿Se entiende, gente? Sí, sí. En general vamos a utilizar nosotros mayúsculas para cantidades que van a ser constantes. Y las cantidades que van a depender del tiempo las vamos a poner en minúsculas. ¿Está? Fíjense, acá está la corriente, acá está la potencia. Eso es una norma, digamos, que nos va a facilitar la lectura después de cuando hagamos las cuentas, porque vamos a tener muchas letras que se repiten. ¿Estamos? Bueno, entonces, la potencia media disipada por una resistencia en un número entero de ciclo, para facilitar el cálculo, obviamente, vamos a tener que va a ser la potencia, el trabajo, perdón, dividido delta T. Está el trabajo hecho en un número entero de ciclos dividido delta T. ¿Está? Entonces, para calcular el trabajo, lo que hacemos es integrar, ¿está?, la potencia entre 0 y un número de periodos. Un número entero de periodos, ¿no? Y delta T, obviamente, va a ser este de acá. ¿Se entiende? Bueno, entonces, reemplazando de la función que describe la corriente instantánea, ¿no? Sacamos lo que es la amplitud afuera y la resistencia también, R lo sacamos afuera porque son constantes. Entonces tenemos que integrar entre 0 y nt coseno cuadrado de omega t. ¿Está? Y esto de acá, esta integral, ¿a qué va a ser igual? A n por t sobre 2. ¿Se entiende? Entonces, nt y nt se simplifica, entonces nos queda r por i cuadrado sobre 2. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, entonces, como habíamos definido la corriente eficaz y comparándola con esta ecuación, llegamos a la conclusión que la I eficaz va a ser la amplitud dividido raíz de 2. ¿Está? También, o mejor dicho, van a encontrar en la literatura
que este valor que nosotros le llamamos eficaz, localmente se utiliza con esta denominación, en general se le pone RMS, ¿tá? Es root mean square, valor medio cuadrático. ¿Se entiende? Bueno, esta definición que podemos utilizar nosotros para la corriente, para definir la corriente eficaz, también la vamos a utilizar, utilizando el mismo procedimiento, para las otras cantidades que varían en el tiempo, ¿tá? Entonces vamos a tener una tensión eficaz, que va a ser la amplitud de la tensión dividido raíz de 2, ¿tá? Una FEM eficaz, que va a ser la amplitud de la FEM dividido raíz de 2. ¿Está? Y acá un comentario, esto de acá, fíjense que 1 sobre raíz de 2 es aproximadamente 0,71, ¿no? Es mayor que este valor que habíamos visto antes, el valor medio rectificado, que creo que era 0,63. Pero como les dije, no es algo que se use mucho, pero fíjense que no coinciden, ¿está? Así que si en algún momento ustedes necesitan, por alguna razón, saber cuánto es el flujo de carga, tengan en cuenta que no está relacionado con esta cantidad. Para, obviamente, una corriente alterna rectificada. A eso me estoy refiriendo. ¿Alguna pregunta, gente? No, profe. Buenísimo. Bueno, régimen permanente en corriente alterna. ¿Se acuerdan? Bueno, que habíamos visto el tema transitorio la semana pasada, ¿correcto? Ya habíamos dicho que el régimen transitorio es ese que media entre dos regímenes permanentes, ¿correcto? Y habíamos dicho que un régimen permanente era como una generalización de lo que sería un régimen estacionario, ¿cierto? Para incluir lo que era corriente alterna. Corriente alterna, bueno, vamos a tener todas cantidades que varían sinusoidalmente en el tiempo, pero que no cambia su forma funcional. ¿Se entiende? Estrictamente las cantidades van variando en el tiempo, van variando sinusoidalmente. Pero, digamos, la forma funcional no evoluciona, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las leyes de Kirchhoff, van a valer, digamos, instantáneamente, siempre, ¿está? Las leyes de Kirchhoff es esto de que la corriente por un nodo tiene que ser, toda la que entra tiene que ser igual a la que sale, o la integral de la diferencia de potencial y FEM, bueno, todo lo que serían los incrementos, ¿no? O caídas. A lo largo de una malla también tiene que ser igual a 0, ¿está? Valen siempre. Valen, digamos, para cada instante de tiempo. ¿Está? Bueno, si consideramos nosotros FEMs de este tipo, en un circuito que puede tener una o varias FEMs, ¿está? Con una FEM nosotros podemos modelar tanto un generador como un motor, ¿se acuerdan? Lo que vamos a obtener es que, digamos, después de agotado el régimen transitorio, vamos a entrar en un régimen permanente donde todas las cantidades que describen a mi circuito, ¿está? Van a estar descriptas de esta forma, ¿está? Entonces vamos a tener corrientes, una corriente para cada rama que va a ser IK, ¿está? Una IK variable en el tiempo, que va a ser la amplitud por coseno de omega t más alfa k, ¿está? Y también vamos a tener que las tensiones, bueno, en los distintos puntos del circuito, van a estar dados por una amplitud, ¿está? Por coseno de omega t más beta k. Entonces, fíjense, ahora las cantidades, estas van a estar descritas por dos números. Uno que va a ser la amplitud, ¿está? Y este ángulo de acá, que va a ser el ángulo de fase, que no tiene por qué ser igual entre las distintas cantidades, las distintas corrientes, no tienen por qué ser iguales. Y no solo eso, en general no van a ser iguales en circuitos complicados, a menos que sea un circuito muy simple. En general no van a ser iguales. ¿Se entiende, gente? Entonces ahora tenemos una situación un poco más complicada que cuando estábamos trabajando con corriente continua. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, profe. Buenísimo. Para la descripción esto es muy útil utilizar el concepto de fasor. ¿Está? ¿Qué es un fasor? Un fasor vendría a ser como este vector rotante. ¿Está? Imagínense este vectorcito que tiene una longitud i, ¿está? Y va rotando con una velocidad angular constante, ¿está? Entonces va cambiando este ángulo a razón de omega t. ¿Se entiende? Lo que sería el valor instantáneo de la corriente sería la proyección sobre el eje horizontal de este vector. ¿Se entiende?
Entonces, cuando esto pasa del otro lado, se va a cambiar el signo de la corriente instantánea. ¿Está? Bueno, cuando trabajemos con muchas cantidades, vamos a ver que lo que podemos hacer es representar así gráficamente a los fasores y operar sobre ellos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que está puesto acá? Si se fijan, acá tenemos, digamos, 4 corrientes que van a ser variables en el tiempo y van a estar expresadas en su forma, digamos, fasorial, están expresadas gráficamente. ¿Está? Las corrientes instantáneas, para obtenerlas, lo que tenemos que hacer es proyectar sobre el eje horizontal. ¿Se entiende? Cada una de ellas, fíjense, y uno sería positivo, y 4 también, ¿no? Y 3 y 2 negativo. Y fíjense que están a distintas fases. Si bien van rotando, todas juntas, hay un desfasaje entre cada una de ellas. Significa que angularmente, por ejemplo, I2 la podemos ver como adelantada a I1, y 3 adelantada a I2. ¿Se entiende, gente? Bueno, acá en esta de acá, lo que podemos representar, fíjense que la suma de estas 4 corrientes es igual a 0. Si operamos vectorialmente, está sumando lo que serían las componentes horizontales y verticales, ¿está? Podemos llegar, bueno, no sé si esto está a escala, bueno, podemos llegar a la conclusión de que la suma de estas 4 corrientes, yo acá le puse este vectorcito nomás para señalarlo ahora, ¿está? Es igual a 0, ¿está? Y esto va a ocurrir, ¿está? También si las corrientes instantáneas son igual a 0 para todo tiempo. ¿Se entiende, gente? O sea que obtener este resultado implica este otro. ¿Está? Bueno, acá puse un cartelito que dice, cuidado, nunca decir que un fasor es un vector, porque por ahí les puede tocar algún docente que dice, no, es un error conceptual gravísimo. Por supuesto que no, pero qué sé yo, hay cada uno que por ahí interpreta las cosas a su manera. ¿Está? Así que tampoco hay que ser tan puristas con las definiciones. Uno tiene que saber bien qué es lo que está haciendo y también tiene que entender que no hay una forma única por ahí de definir las cosas. Sí, uno tiene que ser coherente y, digamos, y consistente. ¿Se entiende? Pero bueno, si bien para graficárselos les estoy diciendo vamos a operar como si fueran vectores, no digan que son vectores. ¿Está? ¿Alguna pregunta, gente? Bueno, vamos a ver ahora 31.2, los conceptos de, bueno, resistencia ya muy conocido y reactancia, es lo nuevo. ¿Está? Bueno, empecemos viendo a un resistor en un circuito de corriente alterna. ¿Está? La corriente la podemos, digamos, expresar de esta manera, como vimos. ¿Está? Le vamos a poner, obviamente, acá una fase igual a 0, por lo que, en general, a una fase la vamos a poder elegir arbitrariamente. Y después todas las demás fases van a estar, digamos, en relación a la que nosotros fijamos. ¿Se entiende? Entonces, pues tenemos la libertad de fijar una fase a nuestro antojo. Siempre y cuando, digamos, ese sistema no esté vinculado con otro. ¿Está? Ya podemos discutir un poco más de eso más adelante. Bueno, entonces sabemos que el voltaje instantáneo, o sea, la diferencia de potencial eléctrico, entre los terminales de nuestro resistor va a ser igual a I por R. ¿Está? Es decir, R por I por coseno de omega t. Y bueno, esto de acá precisamente va a ser la amplitud, ¿está?, de nuestro voltaje variable en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, de esta expresión de acá obtenemos esta. Entonces, esto es el valor instantáneo, la amplitud, y esta es el coseno omega t, representa la variación armónica. Y si se fijan, acá, digamos, lo que sería la fase sería 0 y acá también. ¿Queda claro? Entonces, graficado, fíjense, acá tendríamos la corriente, que varía siguiendo esta función coseno, ¿está? Y acá tenemos la tensión en el resistor, ¿está? Están en fase. Se hacen 0 simultáneamente y toman su máxima amplitud simultáneamente. ¿Se entiende, gente? En nuestro diagrama fasorial podemos representar acá la corriente, ¿está?, y la tensión en el resistor.
¿Se entiende, gente? Por ahí les hago una aclaración, porque ¿qué significa tensión? Cuando uno habla de tensión eléctrica, habla por ahí también de una manera generalizada en lo que podría ser una FEM o una diferencia potencial. ¿Está? Es como que uno engloba las dos cosas. La tensión por ahí, bueno, se lo utiliza mucho en la jerga técnica. ¿Está? Y también, como les dije, si bien uno representa en las mismas unidades, conceptualmente una FEM y una diferencia potencial no son lo mismo. ¿Está? Porque la diferencia potencial aparece cuando tenemos un campo eléctrico de tipo conservativo, digamos. ¿Está? En cambio, la FEM en general no. Así que con el término tensión por ahí englobamos las dos cosas. ¿Se entiende, gente? Bueno, ahora vamos a ver el inductor en un circuito de corriente alterna. Entonces, de nuevo, tenemos una FEM, ¿tá?, que hace circular por corriente por un inductor. ¿Tá? Va a aparecer una diferencia de potencial entre los terminales. ¿Tá? De nuevo, vamos a poner a la corriente de esta forma. Y coseno de omega t. Bueno, vamos a calcular el voltaje instantáneo. ¿Tá? Como sabemos, esto va a ser L por la derivada de I con respecto al tiempo. ¿Está? Así que tenemos que derivar esto. Y derivando, hacemos que, bueno, I va a ser constante, L, bueno, ya estaba afuera, ¿está? Cuando derivemos va a salir un omega y va a quedar menos seno de omega t. ¿Se entiende, gente? Entonces, fíjense, ahora ya no van a estar estas dos en fase. ¿Está? Bueno, esto también es una función armónica, ¿correcto? Esto de acá va a ser la amplitud. ¿Está? Entonces, fíjense, el voltaje máximo entonces es omega por L por I, esto que tenemos acá. Y es algo, una constante, si se fijan, multiplicado por la corriente. Parecido a lo que teníamos para el resistor. ¿Está? Para el resistor teníamos que VR era igual a R por I. Bueno, acá podemos definir una XL, a la que le llamamos reactancia, de tal manera que BL, lo que sería la amplitud, ¿no?, va a ser proporcional a la corriente. ¿Se entiende? Entonces, esta reactancia es como si fuese una resistencia. ¿Y qué unidades les parece que va a tener XL? Ohm. Tal cual, ¿está? Exactamente. ¿Estamos? Bueno, y vamos a ver esto de acá, ¿está? El tema de la variación armónica, ¿está? Bueno, tenemos que menos seno de omega t lo podemos expresar como coseno de omega t más 90 grados, ¿está? ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, nos fijamos en la gráfica y vemos cómo tenemos que desplazar una con respecto a la otra para que coincidan. ¿Se entiende? Entonces llegamos a la conclusión que BL, el valor instantáneo de la tensión en el inductor, va a ser igual a BL, la amplitud esta que obtenemos multiplicando su reactancia por la corriente, por coseno omega t más 90 grados. Entonces vamos a decir que la tensión en el inductor se adelanta 90 grados a la corriente. ¿Se entiende, gente? Vamos al gráfico fasorial. Entonces, fíjense, acá tenemos lo que sería la corriente, ¿está? Y la tensión en el inductor, ¿está? Entonces, si se fijan, la tensión en el inductor está adelantado 90 grados. Les puede parecer a ustedes, no, pero este de acá está adelantado porque está a la derecha. No, porque si vemos cómo evoluciona el tiempo, primero llega al máximo esta y después esta, ¿se entiende? Si bien uno, por la forma en que grafica, suele decir que lo que está más adelante, lo que está a la derecha, en este caso no, porque acuerden que el tiempo va transcurriendo en este sentido, ¿se entiende? Entonces, fíjense, primero llega al cero esto, primero llega al cero, después llega al cero este otro. Primero llega al máximo esta roja, después llega la violeta. ¿Se entiende, gente? Bueno, y en diagrama fasorial lo graficamos así. Ponemos la corriente en fasor y la tensión en el inductor en fasor. Está 90 grados adelante. ¿Está? Todo esto, después, si queremos obtener los valores instantáneos, lo hacemos girar todos juntos y las proyecciones sobre el eje horizontal van a ser los valores instantáneos. ¿Queda claro, gente? ¿Alguna pregunta?
¿Se entendió? ¿Quieren que repasemos alguna cosa? Bueno, sigo entonces. Ahora vamos a ver qué pasa con el capacitor. ¿Está? De nuevo, partimos de la misma expresión para la corriente. ¿Está? Ahora vamos a ver el voltaje sobre los terminales de nuestro capacitor. ¿Está? Sabemos que BC es Q sobre C. ¿Está? Y sabemos que Q va a ser la integral de la corriente en el tiempo. ¿Se entiende? Bueno, reemplazando y operando, llegamos a esto de acá. Entonces, la tensión instantánea entre los terminales del capacitor va a ser I sobre omega C por seno de omega T. ¿Está? Vamos a proceder de la misma manera que con el inductor. ¿Está? A esta amplitud de acá la podemos expresar como una constante, a la que le vamos a llamar reactancia, por la amplitud de la corriente. ¿Se entiende, gente? ¿Ya claro? Esto de acá, nuevamente, lo vamos a medir en ohms. Y, en cierta forma, es como que, digamos, obtenemos una nueva ley de Ohm, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Vamos a tener esta constante que nos va a vincular a la tensión y a la corriente. ¿Está? En lo que hace a su amplitud. Pero esa no es toda la historia completa. Nuevamente, lo que vamos a obtener es un desfasaje, ¿está? Porque acá tenemos una función coseno y acá tenemos una función seno. ¿Se entiende? Bueno, esto de acá, tenemos que seno omega t va a ser coseno de omega t menos 90 grados. Entonces, fíjense, vamos a tener que la tensión instantánea en el capacitor va a ser la amplitud de esta, que obtenemos haciendo xc por i, por coseno omega t menos 90 grados. Lo que decimos entonces es que se atrasa 90 grados BC respecto a i. ¿Está? ¿Queda claro, gente? Y esto es lo que está graficado acá. ¿Está? De nuevo tenemos la corriente. Y tenemos la tensión entre los terminales del capacitor. Fíjense, esta sigue la ley coseno y esta sigue la ley seno. ¿Está? Como vimos recién. Fíjense que esta parte de su valor máximo y esta alcanza el valor máximo, lo que sería 90 grados después. ¿Se entiende? O un cuarto de periodo. ¿Estamos? Entonces, graficado sería de esta forma. Acá tenemos la corriente como fasor. ¿Está? Y la tensión en el capacitor también como fasor. Y se grafica así, 90 grados, digamos, retrasados, en el sentido de que si gira así, en sentido antihorario, ¿está? 90 grados retrasados significa desplazarlo 90 grados en sentido horario. ¿Se entiende? Nuevamente, si proyectamos sobre el eje horizontal, vamos a tener los valores instantáneos de estas cantidades. ¿Se entiende, gente? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, se entiende, profe. Buenísimo. Por cada tanto confírmenme que no se me desconectó porque si no voy a estar hablando una hora y... Bueno, ahora fíjense una cosa interesante. Definimos la reactancia, pero la reactancia no es una cantidad, digamos, propia de lo que sería el inductor y el capacitor, ya que estaba multiplicado por este omega, por la frecuencia angular. Es decir, depende de la frecuencia a la que está funcionando el circuito. ¿Se entiende, gente? Entonces, fíjense, acá tenemos en función de la frecuencia del circuito la resistencia, que como es un valor constante, no varía, independiente. Después tenemos XL, la reactancia del inductor, que es proporcional a omega. Entonces tiene una forma de una recta. ¿Se entiende? Y tenemos XC, que es inversamente proporcional a omega. ¿Está? Entonces va a tener esta forma de hipérbola. ¿Se entiende, gente? Así que los valores de estas cantidades van a depender de la frecuencia a la que esté funcionando nuestro circuito. ¿Está? Como habíamos comentado antes, estos elementos se pueden utilizar como filtros. ¿Está? Entonces vamos a ver este ejemplo que también está en el libro. Baffles, dice.
¿Está? Ustedes vieron, bueno, estos parlantes que se utilizan, que tienen varias bocinas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estas bocinas tienen un funcionamiento mecánico, funcionan con un imán, una bobina y una membrana, ¿no? Que oscila. Eso tiene, digamos, cierta frecuencia de resonancia, ¿no? Lo que hace que estas bocinas sean más eficientes para determinadas frecuencias de sonido. ¿Está? Para otras frecuencias, por ahí no lo transmite demasiado bien el sonido. Entonces, la salida se estaría distorsionada, ¿de acuerdo? ¿No? Se escucharían con mayor intensidad las frecuencias que están más cerca de la de resonancia del dispositivo este de acá. ¿Está? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, poniendo varias bocinas, ¿no? Y lo que se le hace es enviar la señal filtrada, ¿no? De tal manera que la que, digamos, mejor puede reproducir es la que se le envía. ¿Está? Entonces, fíjense, acá tenemos una señal que viene de nuestro amplificador, ¿está? Pasa acá por un capacitor y va al tweeter, ¿está? El tweeter sería como trinador, ¿no? Como los pájaros que trinan, porque esto reproduce los sonidos más agudos, ¿no? Y este más grande es el woofer, ¿está? Woofer sería como ladrador, ¿está? Que reproduce los sonidos más graves. Entonces acá lo que tenemos que hacer es filtrar lo que serían las frecuencias más bajas, ¿está? Y acá filtrar las frecuencias más altas. ¿Se entiende? Entonces, si vamos al gráfico anterior, fíjense esto de acá. Acá tenemos que el inductor aumenta su reactancia con la frecuencia, ¿está? Es decir, esto va a filtrar las frecuencias altas, ¿está? Por otro lado, el capacitor tiene el comportamiento inverso, ¿está? Aumenta la reactancia cuando más baja es la frecuencia. Entonces va a filtrar las frecuencias bajas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, acá tenemos este capacitor para filtrar las frecuencias bajas y para que al tweeter solamente le lleguen las altas. Y viceversa. ¿Se entiende, gente? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, impedancia de un circuito. Fantástico. Ahora estuvimos viendo circuitos donde solamente había un elemento, ¿está? Pero en general lo que vamos a tener es un montón de elementos combinados de alguna manera, ¿está? Bien, entonces, cuando hagamos nuestros cálculos, lo que vamos a ver también es que vamos a tener una proporcionalidad entre la amplitud de la tensión y la amplitud de la corriente, dado por una constante, ¿está? Que también se va a medir en ohm, ¿está? Esta constante acá se le llama impedancia, ¿está? En general, cuando tengamos un problema de este tipo, lo que vamos a tener es esta impedancia, que va a ser un número real, digamos, medio en ohm, ¿está? Y lo que vamos a tener también es un ángulo de desfasaje entre la corriente y la tensión, ¿está? O sea, acá los cálculos van a ser más complicados que los que hacíamos en corriente continua cuando calculábamos una resistencia equivalente. ¿Se entiende? Esta impedancia sería lo que antes era la resistencia equivalente. Solo que ahora vamos a tener dos números, ¿está? Amplitud y fase, o mejor dicho, lo que sería el valor de la impedancia, el valor real de la impedancia y el desfasaje, ¿está? ¿Se entiende, gente? Bueno, esto hace que los cálculos sean un poco más complicados. Vamos a ver cómo hacerlo más simple. Esto no está en el libro, en la parte del capítulo, pero sí está como ejercicio, ¿está? Lo que vamos a ver ahora. Para esto vamos a tener que recordar algo sobre números complejos. ¿Cómo andan con los números complejos? ¿Se acuerdan? Esto seguramente lo vieron en álgebra. Bueno, acá tenemos un número complejo z, que está compuesto por una parte real, a la que le estamos llamando x, y una parte imaginaria y. En esta materia, a la unidad imaginaria se le llama j. ¿Tá? J es igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Tá? Matemática se le llama i. ¿Por qué no se le llama i acá? Y para que no se confunda con la corriente. Entonces van a ver todos los libros que tratan de electricidad, le ponen a la unidad imaginaria j. ¿Tá? No es que lo hicimos nosotros acá solamente. Bueno, esto de acá también se lo puede expresar en forma polar, ¿está? Con un valor, por ejemplo, si lo que estamos escribiendo acá es la impedancia, ¿está? Lo podemos escribir con un valor, está lo que sería un módulo y un ángulo, ¿está? ¿Y cómo pasamos de esto a esto? Utilizando la identidad de Euler, ¿está? ¿Qué nos dice la identidad de Euler? Nos dice que E a la J alfa es igual a coseno de alfa más J seno de alfa.
exponencial compleja. ¿La vieron ustedes, gente, de la identidad de Euler? Sí, en cálculo 4. Perfecto. ¿Está? Y si alguien no lo vio porque todavía no vio cálculo 4, bueno, no se alarmen porque no hay mucho más que esto en esta materia. ¿Está? Entonces podemos expresar a este número complejo de esta forma de acá. Un z, un número real, que sería el valor absoluto del número, ¿está? Por e a la j alfa. ¿Está? Entonces esta parte de acá, digamos, incluye lo que sería la amplitud, codifica la amplitud, y esto de acá, el ángulo de fase. ¿Se entiende, gente? Si tenemos este valor, esto de acá, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, z, utilizando el teorema de Pitágoras, obtenemos que va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿está? Y utilizando, bueno, trigonometría, llegamos a que alfa es igual al arco tangente de y sobre x. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué vamos a trabajar con las dos formas de expresar los? Porque resulta que sumar números complejos expresados en su forma cartesiana es muy sencillo. Tenemos que sumar, por un lado, las partes reales y por otro lado, las partes imaginarias. ¿Está? Y multiplicar números complejos en forma polar también es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, por un lado, es multiplicar los valores absolutos y, por otro lado, sumar las fases. ¿Se entiende, gente? Profe, ¿ahí el alfa sería el ángulo de desfasaje? Este es el ángulo, en realidad, del número complejo. ¿Está? Ah, Z no va a tener un ángulo de desfasaje, va a tener un ángulo asociado, ahora lo vamos a ver, no un ángulo de desfasaje porque no es un fasor. ¿Se entiende? Nosotros hablamos de desfasaje con cantidades que evolucionan en el tiempo y que tienen una fase, ¿no? Con respecto a otra. ¿Se entiende? De todas maneras, ese ángulo alfa de la impedancia van a ver que va a ser, digamos, el responsable del desfasaje. ¿Está? Bueno, okay. Vamos. Genial. Bueno, ahora vamos a ver cálculos con números complejos, los cálculos que, digamos, nos interesan a nosotros, obviamente. Entonces, fíjense, acá tenemos la corriente, que va a ser igual a la amplitud por coseno omega t más phi. Ahora le ponemos el phi. ¿Está? Bueno, a esto de acá lo podemos expresar, ¿está? En función de la identidad de Euler, como I por la parte real, ¿está? Fíjense lo que habíamos visto antes, I por la parte real de E a la J omega T más phi. ¿Se entiende? Esto es igual a esto. ¿Se entiende? Bueno, a esto también lo podemos expresar, fíjense, podemos operar sobre esto, ¿está? Metemos esta I acá, total, como es un real no pasa nada, ¿está? Y a esto lo expresamos como el producto de dos funciones exponenciales, ¿está? Entonces, fíjense, esto de acá lo transformamos en I a la E J phi por E a la J omega T, ¿está? Entonces, fíjense, esto de acá es una constante compleja, un número complejo constante. Le ponemos I circulito, fíjense, una I mayúscula, ¿está? Porque es una constante. Y este E a la J omega T es lo que me va a codificar la evolución en el tiempo. ¿Se entiende? Esto que es tomar la parte real sería lo de proyectar este número complejo, que va a ser un número rotante, porque fíjense que este ángulo va a ir cambiando, sería lo que sería proyectar ese número complejo sobre el eje de los reales. Lo que hablamos en fasores, ¿se acuerdan cuando decíamos proyectar sobre el eje horizontal? Esta función real, parte real, sería como proyectar sobre el eje de los reales. ¿Se entiende, gente? Entonces, fíjense, a esta forma de acá, la transformamos en esta de acá. Es idéntico. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo podemos hacer con BR. Fíjense, BR es R por I. ¿Está? R por la parte real. Ahora reemplazamos esta I por esto de acá. La parte real de I circulito por E a la J omega T. ¿Está? Y fíjense que a esta R, si la metemos adentro, nos queda esto de acá. ¿Se entiende? Y este R por I, en definitiva, que va a ser un número complejo, lo podemos expresar así, como un BR circulito. ¿Se entiende? Una constante. Entonces vamos a tener una constante multiplicado por E a la J omega T.
Si tomamos la parte real, tenemos el valor instantáneo. ¿Está? Vamos a ver con BL qué pasa. Si calculamos BL, es L por la derivada de I con respecto al tiempo, ¿correcto? A este I lo reemplazamos de nuevo por lo que habíamos obtenido antes. ¿Se entiende? Que es lo que hice acá. Bueno, lo que es el operador derivada y el operador parte real, en física utilizamos mucho la palabra operador, digamos, para estas cosas, los podemos intercambiar. ¿Se entiende? Algo que se demuestra en cálculo 4. ¿Se entiende? Bueno, entonces sacamos la parte real afuera, ¿está? Y acá podemos derivar. Esto es una constante, lo podemos sacar afuera de la derivada, ¿se entiende? Y es muy fácil de derivar una exponencial. ¿Está? Lo que hace cuando derivamos la exponencial es, que ya está puesto acá, es bajar una j omega. ¿Se entiende? A este L también lo podemos meter adentro porque es una constante. Entonces, fíjense, nos quedó la parte real de j omega Li por E a la j omega t. ¿Se entiende, gente? Entonces, esto de acá lo podemos expresar como un BL circulito, que va a ser igual a un XL circulito por I circulito. ¿Se entiende? Entonces, esto de acá lo podemos expresar como una reactancia compleja. ¿Se entiende, gente? ¿Queda claro? El valor de la reactancia compleja, fíjense, va a ser J omega L. ¿Está? Lo mismo podemos hacer con el capacitor, fíjense. La tensión del capacitor va a ser 1 sobre C por la integral de la corriente en el tiempo. De nuevo, a la corriente la podemos expresar como la corriente instantánea, como la parte real de I circulito E a la J omega T. ¿Está? Repitiendo el mismo procedimiento, sacando lo que son las constantes, intercambiando operadores, etcétera, etcétera, obtenemos que BC es igual a la parte real de I circulito dividido J omega C. ¿Está? Y la evolución en el tiempo está codificado en esta exponencial. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, esto de acá va a ser BC circulito, que va a ser igual a una reactancia compleja multiplicado por la corriente compleja. ¿Se entiende, gente? De esta manera podemos obtener los valores instantáneos de esta forma. A estas cantidades que van a ser con las que vamos a operar nosotros en los circuitos, si las multiplicamos por E a la J omega t, tomamos la parte real, vamos a poder sacar los valores instantáneos. ¿Se entiende? Y fíjense esto que puse acá a la izquierda. J omega L es lo mismo que poner omega L por E a la J 90 grados. ¿Está? Multiplicar por J es adelantar algo 90 grados, que era precisamente el efecto que provocaba sobre la tensión el inductor. ¿Se acuerdan que además de cambiar la amplitud, digamos, de la tensión con respecto a la corriente, obviamente, porque son dos cantidades distintas y estaban vinculadas por la reactancia, vimos que había un desfasaje, introducí un desfasaje de la tensión respecto a la corriente de 90 grados. Entonces, fíjense que al multiplicar nosotros por J omega L, ya obtenemos ese efecto. ¿Está? Lo mismo para la reactancia compleja del capacitor. Es 1 sobre J omega C. ¿Está? Y esto es 1 sobre omega C, que antes era la reactancia, digamos, real, por E a la menos J 90 grados. Que es, esto de acá es igual a 1 sobre J. O menos J. ¿Se entiende, gente? Entonces vemos que el efecto del capacitor, además de lo que hace a la amplitud de la tensión, está el desfasaje que ocurre entre la tensión y la corriente, en la cual la tensión se retrasa 90 grados. ¿Quedó claro, gente? Por supuesto, puede ser un poco abrumador, pero ahora cuando hagamos unos ejercicios van a ver que es fácil. Todo esto es, digamos, el fundamento por el cual vamos a introducir un álgebra, ¿no? Con números complejos para resolver los problemas. Bueno, fantástico. Ahora vamos a ver para qué sirve todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver las reglas de Kirchhoff para fasores. ¿Tá? Entonces vamos a ver la regla 1 de los nudos, cómo quedaría escrito. ¿Tá? Teníamos que la suma de las corrientes... Sí, escucho. Una pregunta. No entendí por qué el capacitor disminuye la frecuencia. ¿Por qué el capacitor qué? Que usaba un capacitor para disminuir la frecuencia de la corriente o del... No disminuye la frecuencia es siempre la misma, ¿está? Lo que hace el capacitor es filtrar las frecuencias bajas, ¿está? Si hay una señal compuesta por la superposición
de muchas frecuencias, lo que va a ocurrir es que, digamos, al atravesar la corriente por el capacitor, las frecuencias más bajas van a ser filtradas. ¿Se entiende? O sea, van a disminuir su amplitud. ¿Queda claro? Ah, la amplitud, claro, está bien. La Sí, ahora amplitud, sí. sí, exactamente. Bueno, genial. Entonces vamos a ir a las reglas de Kirchhoff, ¿está? Entonces teníamos esta de acá. Teníamos que la suma de las corrientes que convergen, digamos, ¿está? Con signo a un nodo, era igual a 0. ¿Estamos? Esto que tenemos acá. Bueno, las corrientes las podemos representar como vimos, como la parte real de un número complejo multiplicado por e a la j omega t. ¿Está? Parte real y suma se pueden intercambiar. ¿Está? Y fíjense que acá e a la j omega t va a ser común para todas las corrientes. ¿Está? Sí, dijimos que podían tener distintas fases. ¿Está? Pero van a estar codificadas dentro de este número complejo. El truco que habíamos hecho era sacar un e a la j omega t común para todos. Entonces, esto de acá lo podemos sacar afuera de la suma. ¿Se entiende? Bueno, que esto sea igual a 0 para todo tiempo implica que esto de acá va a tener que ser igual a 0. ¿Se entiende? Porque esto de acá es un número complejo, ¿está? Que tiene módulo 1 y va a provocar una rotación en el tiempo. Si bien justo para un tiempo suertudo, el número este complejo puede estar vertical, puede ser puramente imaginario, ¿se entiende? Y calculamos la parte real da 0, un instante después ya se habrá movido un poco y va a tener parte real distinta de 0. ¿Está? Entonces, para que ocurra esto para todo tiempo, la única posibilidad es que esto de acá, la suma de las corrientes complejas que convergen al nodo, sea 0. ¿Se entiende, gente? Esta es una demostración matemática que nos vincula esto con esto. Entonces, esto de acá lo podemos llamar regla de Kirchhoff para corrientes complejas. ¿Está? Después, bueno, la regla 2 de la malla es totalmente igual, es análogo. ¿Está? Si se fijan, es lo mismo, nada más que está cambiado lo que sería I por B. ¿Se entiende? Los mismos pasos algebraicos. Entonces llegamos a esta ley, ¿no? Que la suma de lo que serían las diferencias de potencial eléctrico complejo a lo largo de una malla tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende, gente? Bueno, la IEEE, que es, a ver si me acuerdo que era Institute of Electrical and Electronical Engineers, sí era eso, que es la entidad que normaliza todas las cuestiones relativas a digamos, las cuestiones ingenieriles eléctricas y electrónicas, define a estas cantidades como fasores. O sea, estas cantidades complejas es a lo que se le llama fasores. ¿Está? Esto, digamos, surgió de una discusión que tenía con un docente, en el cual decía que los fasores no eran números complejos, que estaba taxativamente mal llamarle número complejo a los fasores. Entonces busqué la norma y le dije, bueno, la IEEE le llama a esto fasores, así que no podemos decir que está mal. ¿Está? Así que existe una norma, la tengo por ahí, donde se define esto como fasores. ¿Está? Bueno, entonces llegamos a estas reglas de Kirchhoff que valen para los fasores de las corrientes y los potenciales eléctricos. ¿Se entiende, gente? En el ámbito de la corriente alterna. ¿Quedó claro esto hasta ahora? Bueno, toda esta perorata que les estuve dando, todo este guitarreo, en definitiva es para llegar a estas cantidades de acá, para, digamos, definir qué son los fasores, ¿no? Cómo vamos a describir estas cantidades en corriente alterna mediante una amplitud y una fase, y un ángulo de fase, ¿no? Llegar a estas leyes de Kirchhoff y, bueno, definir lo que es resistencia que ya conocíamos, reactancia e impedancia. Eso es lo que tienen que sacar en limpio. Todo lo demás, bueno, son algunas demostraciones y, digamos, el desarrollo lógico de la materia. ¿Preguntas sobre esto, gente? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente sección, 31.3, circuitos RLC. ¿Está? Bueno, vamos a empezar analizando este circuito sencillo. Tenemos una FEM alterna, resistor, inductor, capacitor. ¿Está? Entonces, de acuerdo a la regla 2 de Kirchhoff
para los valores instantáneos, vamos a tener que B a B más BBC más BBC igual a B a B, ¿está? O sea, esta diferencia de potencial más esta de acá más esta de acá, tiene que ser igual a esta de acá. ¿Se entiende? Esto de acá, como vimos, con todo esto que desarrollamos recién, lo podemos escribir de esta manera, con números complejos, ¿está? Fíjense que acá tiramos, por decirlo de alguna manera, lo que sería la evolución temporal, ¿está? Como demostramos que tiene que valer esta relación entre constantes, vamos a operar sobre estas constantes, ¿está? Esto es muy conveniente porque nos olvidamos de esta variación armónica, ¿está? Entonces reemplazamos B a B va a ser igual a R por I circulito. B a B circulito, ¿no? BCD circulito va a ser igual a XL circulito por I circulito. ¿Se entiende? BCD, bueno, este XL, bueno, acá está mal. Acá hay que cambiar, es BC, no CD. ¿Está? XL circulito, o sea, BC es XL circulito por I circulito. ¿Está? BCD, XC circulito por I circulito. ¿Está? Y BAD, esta de acá, circulito, es igual a epsilon circulito. ¿Se entiende? Todo esto lo metemos acá adentro. Fíjense que en lo que sería el miembro izquierdo tenemos de factor común I circulito. ¿Se entiende? Entonces esto queda I circulito por R más XL circulito más XC circulito. ¿Está? Y esto va a ser igual a epsilon circulito. ¿Se entiende, gente? Bueno, ya habíamos visto lo que era la impedancia. Ahora vamos a definir la impedancia compleja. ¿Cómo? En este caso, epsilon circulito dividido I circulito. ¿Se entiende? Entonces esto nos define este número complejo. Ya que estas dos cosas son proporcionales, definimos la impedancia compleja así. ¿Está? Entonces, fíjense, la impedancia compleja va a ser igual a la resistencia más la reactancia compleja de la inductancia más la reactancia compleja de la capacitancia. ¿Se entiende, gente? Es decir, R más J omega L menos 1 sobre omega C. Esto es la reactancia real de la inductancia y esta es la reactancia real de la capacitancia. ¿Queda claro? ¿Se entiende, gente? Una pregunta. Sí. Sí. XL y XC, ¿no tienen parte real? No. Ah, ok. No tienen parte real en estos elementos, digamos, ideales, ¿está? Cuando vayamos al laboratorio y tengamos un inductor, sí va a tener una parte real, porque tiene una resistencia interna, ¿está? Capacitor, no. Pero esto de acá, sí, tiene alguna, como es un alambre de cobre, en general finito, pero muy largo, que tiene muchas vueltas, ¿está? Resulta que el inductor, en realidad por eso por ahí dije inductancia, que ahí no dije inductor, ¿está? Porque un inductor real es un elemento complejo, ¿está? Y en general es como si tuvieses en serie una una resistencia y una inductancia. ¿Se entiende, gente? O bueno, en serie una resistencia y una reactancia inductiva, no estaba mal lo que estaba diciendo. ¿Quedó claro, Lucas? Sí, sí. Pero bueno, acá estamos trabajando con, digamos, un circuito de parámetros concentrados, entonces estamos considerando cada uno de estos elementos ideales, ¿está? Y que solamente están caracterizados por el valor, en este caso de la resistencia, en este caso de la inductancia, en este caso de la capacitancia. ¿Está? Bueno, a la impedancia compleja, ¿está? Que acabamos de ver recién, la podemos escribir de esta manera, utilizando lo que es la identidad de Euler. ¿Se entiende? Esto es un número complejo. Fíjense que aclaré en rojo, no es un fasor. ¿Por qué no es un fasor? Porque esto es una constante. Esto no hay que multiplicarlo por E a la J omega T. ¿Está? La reactancia no varía en el tiempo. Es un número complejo. ¿Está? Con unidades, que es el ohm, obviamente. ¿Está? Este Z de acá, que sería el valor absoluto, utilizando Pitágoras, sabemos que va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado, la parte real, más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Se entiende? Y este ángulo phi lo podemos calcular, este triangulito, ¿está? Sabemos que lo que sería el cateto opuesto
dividido el cateto adyacente va a ser igual a la tangente. Entonces tenemos que phi es igual al arco tangente de omega L menos 1 sobre omega C, todo eso dividido R. ¿Se entiende, gente? Y fíjense en este circuito una cosa interesante. Fíjense la impedancia. La impedancia real, digamos. Esto de acá va a tomar un valor mínimo, que va a ser ¿cuánto? R. Exactamente, R, que va a ser cuando esto valga 0, ¿está? Fíjense que acá tenemos dentro del radicando, tenemos la suma de dos números positivos, ¿no? Lo que es R cuadrado más esto de acá, que varía con omega, que también es positivo porque es un número elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, se podría pensar en una frecuencia, o se podría buscar una frecuencia para la cual esto de acá se haga 0. ¿Se entiende? Entonces, Z va a ser igual a R. Ese va a ser su valor mínimo. Cualquier otra frecuencia, acá esto va a ser un aporte y Z va a ser mayor. ¿Se entiende? Bueno, si nos fijamos y, digamos, igualamos omega L a 1 sobre omega C, despejamos y obtenemos esta relación. Que para un omega cuadrado, o para un omega igual a 1 sobre la raíz cuadrada de LC, esto de acá se va a hacer 0. Y Z va a ser igual a R. ¿Tá? Eso es lo que nosotros le vamos a llamar la condición de resonancia. ¿Se entiende? Y esta omega va a ser la frecuencia angular de resonancia. ¿Tá? Es la cual, en este circuito, la que minimiza la impedancia. ¿Tá? Se la puede mostrar en la gráfica que ya aparece, ¿no? Donde se cortaba la reactancia inductiva con la capacitiva y ya la mostraste, esa frecuencia de resonancia. Ah, sí, exactamente. Bueno, podemos ir para atrás. Es como una frecuencia natural del sistema, eso. Tal Ese- cual. Está. Fíjense, acá tenemos estos elementos, si bien no están en un circuito, son, digamos, cómo reaccionan estos elementos cuando están en un circuito de corriente alterna. Entonces, fíjense que XL habíamos dicho que era creciente con omega, XC decreciente, ¿está? Acá tenemos el punto de cruce. Tenemos una gráfica más adelante, más detallada, pero bueno, o sea, digamos, ya lo habíamos visto, solo que no lo habíamos notado, digamos, ¿está? Sí, tal cual. Es una frecuencia natural del sistema, ¿está? Bueno, una vez que hicimos esto, que ya tenemos nuestra impedancia compleja, ¿está? Particularmente expresada de esta forma, polar, ¿está? Lo que nos va a servir entonces para calcular la corriente, ¿está? Como dijimos, productos entre números complejos o en este caso una división son muy fáciles de calcular, así que es muy conveniente esto, ¿está? Bueno, acá lo que vamos a tomar, señalé esto, vamos a considerar epsilon igual a epsilon 0 por coseno omega t. O sea, le vamos a asignar una fase igual a 0. ¿Está? Como les dije, hay una fase que la podemos tomar arbitrariamente. ¿Cuál? La que queramos. Lo que va a ser importante va a ser el desfasaje entre las distintas cantidades. ¿Está? La fase absoluta no tiene mucho sentido. ¿Estamos? Entonces, de esa forma, este epsilon circulito directamente va a ser epsilon 0. ¿Está? Lo vamos a tomar como un número directamente real. ¿Está? Si quisiéramos ponerle un desfasaje, lo tendríamos que multiplicar por E a la J phi, el phi que queramos. ¿Está? Pero le vamos a poner ese phi igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, esto directamente va a ser un número real. Entonces, fíjense, la corriente va a ser epsilon 0, lo que sería epsilon circulito, ¿no? Dividido z circulito, pero lo vamos a expresar en forma polar. ¿Está? Entonces, este cociente es muy sencillo de hacer. ¿Está? Por un lado vamos a tener esta amplitud que va a ser epsilon 0 sobre z, mejor dicho, no sería, sí, está bien, su amplitud que es epsilon 0 sobre z, ¿está? Por e a la menos j phi. ¿De dónde salió este menos? Porque está dividiendo. ¿Se entiende? Esto pasó arriba con un signo menos. ¿Está? Y esto de acá va a ser i a la e a la menos j phi. ¿Está? Graficado como fasores. Entonces tenemos epsilon, que le pusimos fase 0, entonces lo vamos a dibujar acá en el eje horizontal. ¿Está? Y fíjense que la corriente va a estar desfasada, en este caso, un ángulo menos phi, para atrás. ¿Se entiende, gente? Estoy suponiendo acá que phi es un número positivo. ¿Está? Fíjense, acá le puse un phi positivo. Entonces, lo que provoca esta impedancia es, digamos, un desfasaje
entre corriente y tensión de tal forma que ahora la corriente está desfasada, retrasada respecto a la tensión. O también podemos decir la tensión está, digamos, adelantada a la tensión de la fuente respecto a la corriente, ¿está? Que es común a todo. ¿Se entiende, gente? ¿Preguntas? Bueno, una vez que tenemos la corriente compleja, podemos calcular la tensión en cada uno de los elementos, ¿está? ¿Se entiende? Ya teníamos que ya la fijamos la tensión en nuestro generador. Ahora, ¿cómo calculamos BR? Bueno, hacemos R por I circulito. Nos queda esto de acá. BL, XL circulito por I circulito. Nos queda esto de acá. Lo mismo para BC circulito. Fíjense que acá tenemos el desfasaje de 90 grados que introduce el inductor y el de menos 90 grados que introduce el capacitor. ¿Está? Y nos termina quedando que, bueno, el B circulito total, que sería la suma de los B circulitos de la resistencia, el inductor y el capacitor, ¿está? Obviamente va a ser igual a epsilon circulito, a la FEM. ¿Se entiende, gente? Y graficado fasorialmente tenemos esto. B circulito, que va a ser igual a epsilon circulito, que va a ser la suma de estos tres fasores. Entonces podemos operar, digamos, vectorialmente, o con lo que serían, digamos, podríamos decir las partes reales e imaginarias, ¿no? Que serían las componentes, en definitiva, de estos vectores, ¿no? De estas cantidades, sumamos y llegamos a este resultado de acá. ¿Queda claro, gente? Entonces, este truco de los números complejos, lo que, en definitiva, lo que hace es resolvernos las cuestiones algebraicas, simplificándolas mucho. Sí, a primera vista puede parecer que nos estamos complicando, pero nada que ver. Les aseguro que trabajar con las funciones trigonométricas y sacando la tabla de identidades trigonométricas para hacer todas estas cuentas es muchísimo más complicado. Trabajar con números complejos nos soluciona la vida. Eso sí, vamos a tener que practicar un poco, ¿tá? Cosa que vamos a hacer cuando terminemos de dar la parte de teoría. ¿Tá? ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, tenemos acá unos gráficos con dos situaciones distintas, lo que vamos a llamar una impedancia inductiva y capacitiva. ¿Qué significa una impedancia inductiva o capacitiva? Y que, es, digamos, está desfasado en el mismo sentido del capacitor o del inductor. ¿Está? Entonces, fíjense, acá tenemos una impedancia inductiva. ¿Por qué es inductiva? Porque vamos a tener que XL mayor que XC. Va a prevalecer la reactancia inductiva sobre la capacitiva. ¿Está? Estamos suponiendo, obviamente, un circuito como el anterior. ¿Está? Entonces, fíjense, si esto es mayor que esto, vamos a tener que I por XL va a ser mayor que I por XC. ¿Se entiende? Esto va a ser BL y esto va a ser BC. ¿Está? Estos dos están desfasados 90 grados. Entonces, cuando operamos y tenemos que calcular la resultante, lo que vamos a hacer es esto de acá menos esto de acá. Entonces va a tener BL menos BC el mismo sentido de BL. ¿Se entiende? Por otro lado, BR va a tener, digamos, un desfasaje de 90 grados con respecto, en este caso, menos 90 grados respecto a BL menos BC. ¿Se entiende? Vamos a tener que operar, digamos, por componentes y calculamos el B total. ¿Tá? Y fíjense, ya nomás por el sentido que tiene BL menos BC, ya tenemos que lo que es la tensión va a estar adelantado a la corriente. ¿Se entiende? Que eso era lo que observábamos en el inductor. ¿Tá? Entonces, por eso decimos que esta impedancia es de tipo inductivo. Y el otro caso sería que XL sea menor que XC. ¿Está? Entonces, si se fijan, repitiendo todo esto, acá tenemos que BL menos BC va a tener sentido igual al de BC. ¿Está? Cuando calculamos la resultante entre estos tres fasores, tenemos esto de acá. ¿Está? Entonces vamos a tener que la tensión, en este caso, va a estar retrasada respecto a la corriente. ¿Se entiende? Lo mismo que habíamos tenido para el capacitor. Solo que en el capacitor está retrasado 90 grados, acá va a estar retrasado un ángulo phi que va a estar entre 0 y 90 grados. ¿Se entiende, gente? ¿Quedó claro? Otra cosita que podríamos agregar ahí que es inductivo, cuando XL es mayor que XC,
Si pensamos en las frecuencias, estaríamos con frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia. Pensando en el mismo gráfico que pusiste. Entonces ahí decimos que comportamiento es inductivo del circuito. Y capacitivo, estaríamos con una frecuencia de la señal menor que la frecuencia de resonancia. ¿Mm? Exactamente. Eso lo vemos también del gráfico, ¿no? Sí. Bueno, hay un gráfico más adelante, así que ya lo vamos a discutir Resume mucho todo. mejor. ¿Está? Bueno, a ver, vamos a seguir con este análisis. ¿Está? Bueno, fíjense, a ver qué dice acá. Que los valores de I, BR, BL y BC que calculamos recién, ¿no? Cuando hicimos todo este procedimiento, los valores reales estos son los valores máximos, lo que serían las amplitudes. ¿Está? Estos ya vamos a ver el martes, los podemos medir con el osciloscopio. La ponemos y vamos a ver una señal sinusoidal. ¿Está? Si medimos la amplitud, vamos a tener estos valores máximos. ¿Está? También vamos a poder medir las fases. Está en el osciloscopio, porque vamos a poder superponer las tensiones instantáneas de dos elementos. ¿Está? Vamos a ver que son estas funciones armónicas que van a estar desfasadas entre sí. Entonces, bueno, vamos a medir, sacamos la fase. ¿Está? Pero bueno, lo más habitual que utilizar un osciloscopio, que no todo el mundo tiene, es utilizar un tester, que prácticamente todo el mundo tiene. Cualquier ingeniero que se precie va a tener un tester en el bolsillo. ¿Está? Ahora, cuando nosotros medimos con el tester, no tenemos tanta información como tenemos en el osciloscopio. Lo que tenemos es solamente un numerito. ¿Qué es ese numerito? Bueno, es el valor eficaz. ¿Está? Va a ser el valor eficaz de la corriente, si lo estamos utilizando como amperímetro, está de alterna, o el valor eficaz de la tensión, ¿está? Si lo utilizamos como voltímetro, de alterna, obviamente. ¿Se entiende, gente? Bueno, hay una cosa importante a tener en cuenta, que las reglas de Kirchhoff valen para los valores instantáneos, por ejemplo, de la tensión, de la corriente, ¿está? Sin embargo, no vale lo que sería la segunda ley de Kirchhoff para lo que serían los valores eficaces. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver por qué. O sea, lo que tendríamos que hacer nosotros para hacer la suma de estas tres cantidades, en realidad es esto de acá. ¿Está? Fíjense, por el desfasaje propio que tienen las cantidades, acá tendríamos lo que sería la tensión en la resistencia. Esto sería la tensión en el inductor y esto sería la tensión en el capacitor. Estos dos están desfasados entre sí 180 grados, ¿no? Cuando uno tiene una polaridad, el otro elemento tiene la polaridad inversa, ¿se entiende? Entonces, no es que hay que sumar estas dos, en realidad hay que restarlas, ¿se entiende? Y encima esta de acá está desfasado 90 grados. Entonces, si queremos operar sobre estas tres cantidades, tendríamos que hacer esto de acá. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Esta es la relación que vale. Si tenemos los tres elementos en serie, la tensión eficaz, digamos, de la serie de RLC, tenemos que hacer la raíz cuadrada de la tensión eficaz en la resistencia al cuadrado más lo que sería la diferencia esta al cuadrado. ¿Se entiende, gente? Y acá hay un ejemplo. ¿Está? Acá tenemos un generador de alterna que alimenta este circuito RLC. ¿Está? Si nosotros venimos con nuestro tester y tomamos la tensión entre este punto y este punto, vamos a tener 1 volt. ¿Está? Ahora, este circuito es circulado por 2 mA. ¿Está? Si tomamos entre este punto y este punto la tensión, vamos a tener 1 volt también. ¿Está? Si tomamos entre este punto y este punto, vamos a tener 4 volts. Y si tomamos entre este punto y este punto, vamos a tener 4 volts. ¿Está? Entonces, si tomáramos esta ecuación de acá, ingenuamente diríamos, ah, bueno, pero entonces hacemos 4 más 4 más 1 es 9. ¿Está? Pero esto no tiene nada que ver con 1 volt, que es la medida real. Se entiende que obtendríamos con esto de acá. ¿Está? Bueno, y acá está la cuestión. Es que estos 4 volts en realidad están, digamos, en sentido contrario. ¿Está? Fíjense, acá tenemos el punto B, C y D. Si acá tenemos, por ejemplo, que C es positivo respecto a B, también va a ser positivo respecto a D. ¿Se entiende, gente? Es como si acá tuviéramos un menos, un más, menos más, y acá más menos. Están desfasados 180 grados. ¿Se entiende, gente? Entonces, en realidad, estas tensiones hay que restarlas, no sumarlas. En realidad no existen voltajes negativos en alterna. ¿Está? Es todo positivo.
Todos los valores eficaces son siempre positivos. ¿Se entiende? Mientras que cuando medíamos en continua, teníamos un signito, el tester nos decía más o menos si la punta de prueba roja tenía mayor tensión que la negra o viceversa, acá siempre nos va a dar un valor positivo, ¿está? ¿Queda claro, gente? Entonces, fíjense, si ponemos el tester, las puntas acá y acá, o sea, a la entrada del inductor y, digamos, y la salida del capacitor, ¿no? Tomando este pedacito de circuito, nos va a dar 0, ¿está? En este caso, este circuito está funcionando en resonancia. ¿Se entiende, gente? Eso por los desfasajes que tiene cada cosa, ¿no? Pues el Tal cual. desfasaje que tiene un inductor y un capacitor. Exactamente. Ah, ok, Exactamente. ok. Bueno, vamos a ver rápidamente el RLC paralelo. ¿Está? El RLC paralelo, ahora lo que vamos a tener es que lo que sería la tensión de los 3 elementos va a ser común. Cuando teníamos en serie, la corriente era común a los 3. Ahora tenemos la tensión común a los 3. ¿Se entiende? Entonces tenemos que BR, BL y BC circulito, todos va a ser igual a epsilon circulito. ¿Está? Ahora lo que vamos a tener es que la corriente total va a ser la suma de estas 3 corrientes. ¿Se entiende? Bueno, a cada una de estas corrientes las podemos calcular utilizando la ley de Ohm. ¿Está? Entonces tenemos que IR circulito va a ser epsilon circulito dividido R, y L circulito va a ser epsilon circulito dividido aquí L circulito. ¿Está? Y lo mismo con IC. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, reemplazando esto acá y sacando factor común epsilon circulito, llegamos a que I circulito es igual a la suma de estas cantidades. ¿Está? Y esto, por definición, va a ser igual a epsilon circulito dividido la impedancia compleja, Z circulito. ¿Se entiende? Entonces, llegamos a la conclusión que 1 sobre Z circulito es igual a 1 sobre R más J, omega C menos 1 sobre omega L. ¿Está? ¿Se entiende, gente? También lo podemos expresar como 1 sobre Z circulito. Sí. ¿Más 1 sobre omega L o menos? Porque dijo más y dice menos. Este da menos 1 sobre omega L. Sí, a lo mejor no me equivoqué. ¿Está? Lo que está escrito acá, esto está bien. ¿Está? En definitiva, comparando con esto de acá arriba, tenemos que 1 sobre Z circulito es 1 sobre R más 1 sobre XL circulito más 1 sobre XC circulito. O sea, la recíproca de la impedancia compleja es igual a la suma de las recíprocas de las, digamos, resistencias y reactancias complejas. ¿Está? La misma relación que habíamos tenido para elementos en paralelo en corriente continua. ¿Está? En este caso, lo que vamos a ver es que Z va a ser máxima cuando se cumpla esta condición. A diferencia de lo que pasaba con el circuito serie, donde Z era mínimo cuando se cumplía esta condición, acá Z va a ser máxima. ¿Está? ¿Se entiende? Ya vamos a ver que esto está relacionado con la corrección del factor de potencia, pero lo vamos a ver después. ¿Se entendió, gente? Así que es fácil de resolver, igual de fácil de resolver que el circuito serie es el paralelo. ¿Estamos? Bueno, y queda una última unidad. Vamos a verla y después hacemos el descanso. ¿Está? Potencia en circuitos de corriente alterna. ¿Está? Bueno, acá tenemos la potencia media en una resistencia. Bueno, acá tenemos lo que sería la corriente en la resistencia, como vimos, la tensión en la resistencia que están en fase. Cuando calculamos la potencia, que sería V instantáneo por instantáneo, la potencia instantánea, tenemos esto de acá. ¿Se entiende? Este producto, que fíjense que siempre es positivo. Porque en definitiva siempre disipa la resistencia, ¿no? ¿Se entiende? Calculamos el valor medio, y esto sería que está punteado la potencia media, cosa que ya vimos antes, que era E por I dividido 2. Las amplitudes de la tensión y de la corriente dividido 2. ¿Está? Esto lo habíamos utilizado después para calcular los valores eficaces. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver el inductor. En el inductor, fíjense que acá tenemos la corriente, está la corriente, y tenemos la tensión, que va a estar adelantado 90 grados respecto a la corriente. ¿Está? Cuando hacemos el producto, nos va a dar la potencia instantánea, que va a ser esta función de acá. Fíjense, va a ser una función, ¿está? De nuevo, que va a tener el doble de frecuencia que la originaron, pero fíjense que ahora está centrada sobre el eje horizontal. ¿Está?
Entonces, cuando calculamos su valor medio, nos da 0. ¿Se entiende? Pero las potencias instantáneas no son 0. Acá, cuando la potencia instantánea del inductor es positiva, resulta que está tomando energía del circuito. ¿Está? Está almacenando energía. Y cuando es negativo, le está devolviendo. ¿Se entiende, gente? Entonces es un elemento que toma y devuelve energía. ¿Queda claro? Lo mismo pasa para el capacitor. La única diferencia es que ahora la tensión va a estar retrasada 90 grados respecto a la corriente. ¿Se entiende? Pero cuando hagamos el producto vamos a tener el mismo comportamiento. Vamos a tener también una función sinusoidal del doble de frecuencia de la tensión y la corriente, ¿está? Que va a estar centrada sobre el eje horizontal. Cuando calculemos el valor medio, la potencia media va a dar 0. ¿Se entiende? Pero de nuevo, cuando sea la potencia positiva, significa que el capacitor está tomando energía del circuito y esa energía la devuelve después en el otro cuarto de periodo, el cuarto de periodo siguiente. ¿Se entiende? Si integramos esta curva, la potencia en el tiempo, esta es la energía total que toma durante este cuarto de periodo. Y esto después la devuelve. ¿Se entiende, gente? En general, cuando tengamos una combinación, ¿no?, de resistencias, capacitores e inductores, lo que vamos a tener es esto. Una corriente como esta que está puesta acá, una tensión como esta que está puesta acá. ¿Se entiende? Cuando hacemos el producto de ambas, vamos a tener una potencia instantánea como esta que está puesta acá. ¿Está? Entonces, fíjense, ocurre que acá vamos a tener potencias positivas en parte del ciclo y potencias negativas. ¿Está? Pero fíjense que no son simétricas. ¿Se entiende? O sea, esta impedancia lo que va a hacer es tomar energía del sistema, en este caso, y devolver un poco. Toma y devuelve un poco. ¿Se entiende, gente? Sí, sí. La potencia media es esta de acá, que pasa justo por el medio de esta función sinusoidal. ¿Se entiende? Esto tiene una parte, digamos, disipativa. Podría ser disipativo o también podría ser una FEM, ¿no?, que está funcionando como motor, no necesariamente es disipativo. ¿Está? Pero la cuestión es que en este caso nuestro generador va a estar transfiriendo energía al circuito eléctrico que se va a estar yendo después transformando en otra cosa. Puede ser calor o puede ser trabajo mecánico, ¿está? ¿Se entiende? Pero en este caso nuestro circuito, fíjense, devuelve de lo que toma en parte del ciclo, en otro pedazo de ciclo, en otra parte del ciclo, devuelve una parte. ¿A quién se la devuelve? Y pasa el generador, ¿está? Cuando nosotros trabajemos con circuitos de potencia, lo que vamos a querer es que esto sea lo más pequeño posible. Porque esto es una potencia que se intercambia entre lo que sería nuestro generador y nuestro motor, ¿está? Que se intercambia, o bueno, nuestra impedancia en general, sin generar trabajo, ¿está? O sin ser utilizado. Nosotros en nuestro circuito de potencia lo que vamos a querer hacer es transferir, digamos, potencia de un generador a una aplicación, ¿está? Y no queremos que vuelva nada. ¿Está? ¿Por qué? Y porque esto que va y vuelve, en definitiva, es corriente que transita los cables y que se va a terminar disipando en los cables por efecto Joule. Nosotros vamos a querer que la corriente sea lo mínimo posible. ¿Está? Es el fundamento por el cual se eleva la tensión para el transporte de potencia eléctrica, ¿no? Para minimizar la corriente. De esa manera se minimizan las pérdidas por efecto Joule. ¿Está? ¿Quedó claro esto, gente? Este es el caso general. Bueno, vamos a operar un poco sobre esto, sobre la potencia media. Entonces, la potencia instantánea va a ser V por I. Ahora vamos a ponerlo en forma trigonométrica. Vamos a expresar V por coseno omega t más phi por I por coseno omega t. ¿Está? Ahora sí vamos a operar con identidades trigonométricas porque en este caso resulta más sencillo. Trabajando un poco esto, vamos a ver que esto va a ser igual a V por I sobre 2 por coseno de phi por 1 más coseno de 2 omega t menos seno de phi por seno de 2 omega t. ¿Está? Esta potencia instantánea la expresamos de esta manera. Fíjense lo que decíamos que vamos a tener una función armónica con el doble de frecuencia. ¿Se entiende? Bueno, cuando calculemos el valor medio, esto que es seno
su valor medio va a ser 0. Esto está multiplicado por una constante. Bueno, esto cuando calculemos el valor medio se va a anular. Y esto de acá también. Lo único que va a quedar cuando calculemos el valor medio va a ser esto, coseno de phi por 1. ¿Se entiende, gente? Entonces la potencia media va a ser igual a b por i sobre 2 por coseno de phi. ¿Está? Es decir, la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi. A esto de acá se lo denomina factor de potencia. ¿Se entiende? Entonces la potencia media va a ser el producto de la tensión y las corrientes eficaces por el coseno de phi. Y esto es una medida del desfasaje que hay entre la corriente y la tensión. Si el desfasaje fuese 0, están totalmente en fase, fíjense que la potencia va a ser máxima. ¿Está? Y si estuviesen a 90 grados sería 0. ¿Está? Bueno, acá tenemos una gráfica. Fíjense que multiplicar esto por coseno de phi sería como si proyectáramos este vector sobre, o este fasor sobre el fasor corriente. ¿Se entiende? Si lo proyectamos, tenemos esto de acá. ¿Se entiende, gente? Y esto es lo que le decía. En los circuitos de potencia se busca que el coseno de phi sea próximo a 1. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, resonancia en circuito de corriente alterna. Yo diría que lo veamos después de un pequeño descanso, ¿está?